Bueno, vamos directos al grano. Cuando hablamos de seguridad vial, solemos quedarnos en las cifras globales, esas que vemos en las noticias y ya está. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. En esta explicación vamos a desgranar exactamente qué ocurre cuando cruzamos los accidentes mortales en España con el consumo de sustancias, basándonos en los datos consolidados del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. A ver, en lugar de soltaros una lista de estadísticas frías que se olvidan en 5 minutos, vamos a plantear esto como un auténtico perfil de investigación. Queremos entender con precisión milimétrica cuándo ocurren realmente estas tragedias, quiénes se ven involucrados y qué sustancias concretas están impulsando estos datos. Porque seamos sinceros, entender los patrones es el primerísimo paso para poder romperlos. Para organizarnos, el análisis se va a centrar en 4 pilares fundamentales: cuándo ocurren los siniestros, el perfil del conductor, la posición de la víctima y, por último, las drogas más frecuentes. Empezamos con el punto 1, cuando ocurren los siniestros. Y fijaos en esto porque resulta fascinante cómo los datos le dan la vuelta por completo a lo que todos esperamos. Los siniestros mortales por alcohol alcanzan su pico de madrugada, concentrando un 34% de los casos entre la medianoche y las 7 de la mañana. Vale, esto nos encaja a todos con el ocio nocturno. Pero, ojo, de repente vemos un enorme e inesperado repunte diurno para las drogas. Hablamos de un 29% de los casos ocurriendo entre las 2 y las 8 de la tarde, y otro 28% desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea, las drogas están circulando a plena luz del día. Es más, la línea temporal cambia drásticamente dependiendo de la sustancia. Los fines de semana dominan las estadísticas de alcohol, con los sábados y los domingos llevándose el 26 y el 21% de los casos. Sin embargo, en el ámbito de las drogas, emerge un dato que es una locura. Los jueves, sí, habéis oído bien, los jueves muestran un repunte asombroso del 18% en la siniestralidad mortal con drogas. Es un recordatorio brutal de que el peligro no se queda esperando a que llegue el fin de semana. Pasamos al punto 2, el perfil del conductor. Aquí la disparidad demográfica es literalmente colosal. Fijaos, los conductores masculinos representan un abrumador 94% de las víctimas mortales que dan positivo en alcohol. Solo un 6% corresponde a mujeres. Es una brecha tan inmensa que nos obliga a replantearnos qué factores de conducta y de percepción del riesgo están ligados al sexo biológico. Y si el dato del alcohol os parecía fuerte, atended a este, 95%. Esta tendencia no solo se mantiene, sino que es aún más bestia cuando hablamos de otras sustancias. Alcanzamos un increíble 95% de casos positivos en drogas protagonizados por hombres. Prácticamente toda la estadística se vuelca en un solo lado del espectro demográfico. Queda clarísimo, ¿verdad? Con la contundencia que solo dan los números, vemos un vínculo innegable y súper específico entre el sexo biológico y la siniestralidad vial mortal por sustancias. Para entender estas tragedias hay que reconocer sí o sí este enorme contraste biológico y social. Desde luego, si alguien está diseñando una campaña de concienciación ahora mismo, ya sabe perfectamente a quién tiene que dirigirse. Vamos con el tercer bloque, la posición de la víctima. A ver, normalmente pensamos que el conductor intoxicado es la principal y única víctima mortal de su propia mala decisión. Pero los informes oficiales de la DGT nos desvelan un desglose sobrecogedor. Vamos a ver el verdadero daño colateral, esas vidas que se truncan sin tener absolutamente ninguna culpa en el consumo de esas sustancias. La trágica realidad es esta. Aunque el 66% de los fallecidos son los propios conductores drogados, hay un daño a terceros masivo. Un 15% son peatones vulnerables, un 13% son pasajeros que iban montados en el mismo vehículo. Y atención, un 7% son ocupantes de vehículos completamente ajenos. Gente que simplemente tuvo la desgracia de cruzarse en el peor momento y lugar posibles. Gente que simplemente tuvo la desgracia de cruzarse en el peor momento y lugar posibles. Gente que simplemente tuvo la desgracia de cruzarse en el peor momento y lugar posibles. Todo esto construye una imagen desgarradora. Da igual si es alcohol o drogas. Entre un 30 y un 40% de las personas que pierden la vida en estos siniestros mortales no eran el conductor que dio positivo. Las consecuencias de coger el volante bajo los efectos de sustancias van muchísimo más allá de tu propio asiento. Literalmente destruyen a familias enteras y arrebatan vidas de personas totalmente inocentes. Y llegamos al cuarto y último punto, las drogas más frecuentes. Aquí hay una jerarquía definitiva que no deja lugar a dudas. La cocaína está presente en casi la mitad de todos los casos de conductores fallecidos que dan positivo en drogas, con un apabullante 49%. Le sigue bastante de cerca el cannabis, con un 34%. Y ya un poco más lejos tenemos las anfetaminas, que representan un 13%. Básicamente, los datos aíslan de forma inequívoca a estas dos sustancias. La cocaína y el cannabis, por sí solos, explican la inmensa mayoría de la mortalidad vial vinculada a drogas en nuestro país. Son, para que nos entendamos, los principales motores de estas tragedias en cuanto sacamos el alcohol de la ecuación.
Y bueno, dejando atrás las ferias estadísticas, nos queda una reflexión final bastante potente. Teniendo en cuenta los superespecíficos y hasta cierto punto predecibles que son estos perfiles, sabemos cuándo ocurren, sabemos que son mayoritariamente hombres, sabemos que inocentes mueren a diario y sabemos qué sustancias son las más consumidas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso lógico como sociedad para garantizar la seguridad de todos? El verdadero reto ahora es utilizar todo este mapa visual para evitar de una vez por todas que la próxima cifra sea alguien que conocemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso donde, como siempre, en los datos están las respuestas.